Les presentamos a Benito Barragán, asesor y vocero fiscal de CONPAC-I. Benito es contador público y tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato y es egresado del programa de alta dirección D1 del IPADE Business School. Su experiencia siempre ha estado relacionada con la contabilidad. En CONPAC-I ha sido gerente de la línea contable de productos y ha participado en la implementación de DIOT, YETU, DIP y contabilidad electrónica. Además, es reconocido como una voz autorizada en temas contables y fiscales. Ha impartido cátedra y ha sido director de carreras universitarias. Y también presentamos a Víctor Ochoa, socio director de asesores fiscales OWL. Víctor Ochoa es un destacado contador y abogado con amplia experiencia fiscal. Egresado de la Universidad de Guadalajara. Ha sido funcionario del SAT, expositor y asesor fiscal en varios despachos. Actualmente es asesor fiscal de diversas empresas. Conferencista en temas fiscales a nivel nacional. Autor del programa Simplifiscal y socio fundador del despacho Asesores Fiscales OWL, SC. Su amplia trayectoria lo convierte en un referente en el ámbito fiscal. Con ustedes, Benito Barragán y Víctor Ochoa, y su conferencia Puntos Finos sobre los CFDI. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos, ya los presentaron con la, ¿cómo se llama? La entrada. Así es de que ya sabemos qué hacemos. Bueno, pues yo les quiero presentar ya en lo personal a Víctor, quien es un gran amigo mío, un experto en materia fiscal. A veces nos ponemos a platicar, ahora sobre todo para preparar esta plática, nos íbamos a comer y unas comidas de 3 horas, no se crean que comíamos tanto, ¿no? Era mucho platicar de que, oye, y que ayer estuvimos platicando de un centavo en los comprobantes como 1 hora. Oye, pero es que el centavo, no, es que el centavo va para acá, ¿te acuerdas, Víctor? Así es, sí, de repente, como comentamos, los contadores dicen que somos muy cuadrados y cuando no nos cuadra por un centavito no podemos dormir. Y precisamente hay problemas con los comprobantes fiscales cuando no cuadra por un centavo el redondeo, y es lo que estamos comentando precisamente el día de ayer. Ok, pues bien, empezamos entonces. Adelante, Víctor. Claro que sí. Control. Vamos a hablar hoy acerca de los viáticos, primer tema. Luego vamos a hablar acerca de la cancelación de comprobantes y las cartas de invitación. Y por último, el tema de la pérdida del acreditamiento cuando pagamos con compensación y se pierde el acreditamiento del IVA. Esto es un tema que desde el año pasado el SAT ha tenido, en este caso, muy presente. En el caso de los viáticos, es un tema interesante porque de repente perdemos de vista los requisitos para que estos viáticos sean deducibles. Para empezar, la Ley de Impuestos sobre la Renta dice que los viáticos no son deducibles en el artículo 28. Sin embargo, en la fracción quinta dice, bueno, salvo que se trate de hospedaje, alimentos, transportación, y en este caso, siempre y cuando, dice, sean erogados en favor de empleados o de personas que presten servicios hacia la empresa, ¿de acuerdo? Quiere decir esto que si de repente hacemos gastos de viaje y pagamos gastos de viaje de personas que no trabajan en la empresa o que no están prestando un servicio, pues para empezar esos ya no son deducibles, ¿de acuerdo? La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cómo el SAT va a saber que esos viáticos fueron erogados en favor de las personas que trabajan para la empresa o que prestan un servicio para la empresa? Todos los requisitos que tienen que ver con los viáticos, de acuerdo al artículo 28 y de ciertas reglas de carácter general, van enfocados para que la autoridad, al momento de ejercer sus facultades, pueda verificar esa relación, ¿de acuerdo? Si no se cumple con estos requisitos, no podríamos demostrar ese vínculo y por lo tanto los comprobantes, los gastos serían no deducibles. Entonces, primer requisito es que tenemos que comprobar que sean erogados en favor de trabajadores o personas que presten servicios para la empresa. Segundo, los gastos son erogados por la renta de vehículos, hospedaje, alimentos y el transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, gasolinas, casetas,
¿de acuerdo? Todos esos gastos de transporte son deducibles. Cualquier otro gasto que no sea estos conceptos ya no sería deducible. Por ejemplo, Benito, cuando vamos a dar un curso fuera, pues tenemos que estar presentables. No vamos a llegar aquí con bermudas y playera de manga corta, ¿verdad? Entonces llevamos un traje, una corbata. ¿Qué pasaría, Benito, si antes de la presentación, ahorita en el desayuno, se nos vierte el café? Bueno, más bien anoche, llegamos aquí a Guadalajara, vamos a suponer, venimos de viaje y se nos vierte el café en el traje que vamos a presentarnos hoy con ese traje. Pues lo mandamos inmediatamente a la tintorería. Eso nos van a cobrar un costo. ¿Sería deducible ese gasto? No. No sería. ¿Por qué? Porque dice viáticos solamente transporte, hospedajes y estos. Cualquier otro gasto que tenga que ver con tu viaje, traslado, no es deducible. ¿De acuerdo? Segundo, hay topes por cada concepto. En el caso de renta de vehículos, 850 pesos diarios, incluyendo combustible, el seguro que pagas y si pagas la renta del GPS, todo es 850 pesos diarios. Prácticamente nada. ¿Por qué? Renten un vehículo y les van a cobrar más de 1,000 pesos por día, el más barato. ¿De acuerdo? Sin combustible. Segundo, hospedaje, 3,850 pesos diarios. Lo que exceda es no deducible. 3, alimentos, 750 pesos diarios por persona cuando sean erogados en territorio nacional o 1,500 pesos cuando sean erogados en el extranjero por persona. Ahora, aquí hay un detalle, Benito. De repente vamos a una convención y vamos varias personas de la empresa. Vamos a suponer que viajamos en el camión de aquí, nos vamos a ir a una convención a León, Guanajuato. Nos vamos temprano en un camión que renta la empresa, subimos 30 personas de la empresa, llegamos a León, ahí llegamos a un restaurante y hacemos la comida. Normalmente cuando eso pasa, pedimos una factura por todos los consumos. ¿Cuánto fue? Pues fueron 25,000 pesos de toda la comida de los 30 personas. Pedimos la factura. Normalmente, ¿qué dice el concepto? Un consumo, 25,000 pesos. ¿Y se paga cómo? El director de la empresa que viaja con todos los empleados paga con su tarjeta empresarial. Sí. Ok, tenemos el comprobante. ¿Cómo comprueban, para empezar, que esos 25,000 pesos fue para los empleados? Tomando en cuenta que termina la convención y nos regresamos en el camión el mismo día, Benito. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas personas de la empresa viajaron, siendo que el camión fue rentado para todos los empleados? ¿Cómo lo comprobarían? ¿Cómo sabemos que está dentro del tope de 750 pesos por persona? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que pedir un comprobante fiscal por cada trabajador. O sea, si son 30 personas, 30 comprobantes fiscales, 30 cuentas. Y todavía algo mejor, la forma de pago de ese viático tiene que ser exclusivamente ¿con qué, Benito? Con tarjeta personal. Tarjeta de crédito de la persona que viaja. Sí, de la persona, que es lo que platicábamos mucho de eso. ¿De acuerdo? Algunas personas me dicen, oye, Víctor, ¿pero por qué con la tarjeta de crédito? ¿No puede ser con una empresarial o de débito? No, de crédito. Y entonces con esto se comprueba que fue realmente erogado el viático en favor de un trabajador. ¿Por qué? Porque la tarjeta está a nombre de un trabajador y ese trabajador debe de estar en una nómina. Y con eso se comprueba que el trabajador, que la persona que pagó, trabaja en la empresa. Por eso dice tarjeta de crédito de la persona. Porque una empresarial se la das a quien sea. ¿De acuerdo? Pero la de crédito de Benito no se la vas a dar a un amigo. No, ¿verdad? No. O a una amiga. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, una amiga. Depende habríamos de la amiga. que ver, ¿no? ¿De acuerdo? Digo, habríamos que ver el saldo, no la amiga. ¿Me explico? Ok, en este caso… Oye, Víctor, entonces nada más como para esto, y creo que es lo que vas a hablar ahorita. La otra vez fuimos Víctor y yo a León, y me invita Víctor León a comer, pues ya fuimos a un evento, le pagué yo todo, íbamos en mi carro y todo lo demás, listo, y me invita a comer, y pues una comida pues con Víctor y conmigo, no se crean que es tan barata, me explico. Entonces total que termina la comida y me dice Víctor, oye, fíjate que yo pago la comida con una condición. Le dije, sí, ¿cuál? Que me dejes pagar la gasolina, o que me dejes pagar una caseta de besos. No hace falta, ya lo estoy pagando yo. Le dije, no, es que si no, ¿qué pasa, Víctor? No es deducible. No es deducible, porque no hay transporte, que es lo que va a decir ahorita Víctor. Adelante, Víctor, a ver. Tiene que haber una vinculación entre los gastos, ¿de acuerdo? No solamente tienes que tener un comprobante. Por ejemplo, hace rato mencionaba, rentamos el camión, nos fuimos a León, Guanajuato, y en la tarde nos regresamos. Quiere decir que nadie se hospedó en Guanajuato.
¿Qué comprobantes tenemos? El del transporte y el del alimento, ¿de acuerdo? Pero no hay hospedaje. Entonces la ley de renta dice, oye, para que sea deducible el alimento, tiene que haber forzosamente un comprobante adicional o de transporte o de hospedaje. Si no tienes transporte ni hospedaje, el viático de alimento no es deducible. Entonces tienen que comprobar por lo menos el transporte. Y en este caso, ¿qué comentamos? Si lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Benito dice, ok, él paga la comida, él fue el que pagó, pero las casetas las pagué yo, la gasolina la pagué yo. El transporte no necesitas otro comprobante para que sea deducible. Con el puro transporte es deducible. Pero él, en este caso, como pagó el alimento y no hay otro comprobante en su contabilidad, no sería deducible el alimento. Entonces, por eso me dice, oye, dame chance de pagar una caseta, por lo menos. Y entonces ahora sí ya tendré un comprobante de transporte, con lo que le daría la deducibilidad al alimento que pagó. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso… Aquí una cuestión, necesidades. Hay que hablar, aún no hablábamos de necesidades de cómo tenemos que integrar una póliza de ese tipo de gastos, que de repente lo descuidamos mucho. Adelante. En este caso, comentaba, los alimentos, para que sean deducibles, tenemos que tener un comprobante o de transporte y o de alimento. Si es transporte, la ley dice, tiene que ser pagado con la tarjeta de crédito del trabajador. Si tenemos el de hospedaje y el transporte, págalo como quieras, como se te dé la gana. Oye, no rebasó 2,000 pesos la factura, hasta en efectivo. Oye, ¿cómo comprobamos que es del trabajador? Con la factura del hospedaje. Teniendo hospedaje y transporte, justificamos la relación laboral. ¿De acuerdo? Por eso hasta en efectivo lo pueden pagar si tenemos ambos comprobantes. Pero la ley dice, si solamente tienes el transporte, el pago tiene que ser con tarjeta de crédito del trabajador. En el caso del hospedaje, para que sea deducible, tenemos que tener un comprobante de transporte. ¿De acuerdo? Tenemos que tener por lo menos 2 tipos de gastos. Tercero, renta de autos. Para que en la deducibilidad del renta del automóvil, tenemos que tener otro comprobante, o del transporte o del hospedaje. Y por último, el transporte. El único comprobante que es deducible, sin otro comprobante, es el transporte. Y entonces aquí, Benito, tenemos un pequeño problema. ¿Cómo demostramos la vinculación de estos gastos? Porque ese es un problema que se da de repente. Oye, porque en una empresa hay varios viaticadores. Hay 5, 6, 10, 15 personas que viajan constantemente. Se generan los comprobantes por distintas partes del país. Contablemente, ¿cómo llevamos un registro, Benito? ¿Cómo le harías? Tendríamos que tener algún software que nos permita controlar esto para que yo como viaticador dijera, este es un viaje, fui a León y traigo varios comprobantes, ya cumplo con esto y ya pudiera ser deducible. Pero quién sabe si hay un software. ¿Hay algún software? ¿Y usted no se les ha ocurrido hacer un software así? Ahorita vamos a ver qué traemos. A ver, ahorita. Bueno, en este caso, en el caso de gastos a favor de terceros, dice la ley de renta, motivos para no ser deducible un viático. No son deducibles aquellos que se realicen a favor de personas con las cuales no se tenga relación laboral ni presten servicios profesionales. Eso lo dice precisamente un criterio donde dice, oye, para que sea deducible tiene que haber esa relación laboral, ese vínculo profesional o laboral. Pero si no tienes esa comprobación, ¿cómo lo vas a hacer deducible? ¿Cómo se comprueba el vínculo? Número 1, con un CFDI nómina emitido a favor del trabajador o un CFDI de los honorarios del prestador de servicio que trabaja para ti. Si no tenemos esos 2 comprobantes que comprueben ese vínculo, entonces los gastos no son deducibles. ¿De acuerdo? Segundo, tipo de gasto. No son deducibles los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, transportación, alimentos o renta o kilometraje. ¿De acuerdo? Cualquier otro gasto no es deducible, como una tintorería, los servicios que de repente pagas por el internet. A veces hay hoteles que te cobran el internet aparte. Oye, eso es un gasto necesario ya en la actualidad, estar conectado con el trabajo, con los clientes, proveedores, pero como viático no es deducible. ¿De acuerdo? Oigan, ustedes a lo mejor algunos vinieron de fuera a este Profit 2023 y entonces de la empresa les dicen, oye, pues vete allá a Guadalajara a este evento. Y entonces gastaron en transporte, llegaron anoche para estar aquí temprano, se hospedaron, saliendo de aquí van a ir a comer y se van a regresar al lugar de origen. En este caso, aquí nos dice, oye, dice, deberán, se me fue la onda, perdón, dice, cuando se dice hospedaje, correcto. Entonces, en este caso ya tienen esos gastos que erogaron. La pregunta es, ¿cómo demuestran la vinculación?
con el contribuyente, con la nómina o con un comprobante de honorarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, supongamos que este evento tuviera un costo. Supongamos que tuviera un costo, que no fuera gratuito, Benito. Entonces, pagaron 1,000 pesos por estar aquí asistiendo a este evento. ¿Ese es un viático? ¿Los 1,000 pesos del evento es un viático? No. Y si fuera viático, sería no deducible. Porque solamente como viático, hospedaje, alimentos, transportación, kilometraje, renta de vehículos. No dice eventos académicos o algo así. Entonces, si fuera un viático, no es deducible. Pero no es un viático, porque el motivo del viaje que ustedes hicieron fue para capacitarse. Y entonces lo vamos a mandar a los gastos deducibles como capacitación, un gasto estrictamente indispensable para poder cumplir nuestras obligaciones fiscales. ¿Me explico? Entonces hay que darle el nombre a las cosas como son y la contabilización también. Por último dice, la documentación, dice, los gastos deben estar amparados siempre con un CFDI. Sabemos que actualmente, desde el 2011, prácticamente todos nuestros gastos, todas nuestras deducciones, tienen que estar amparadas en un comprobante fiscal. Solamente hay como 10 conceptos que no tienen que estar en un CFDI, hablando de cualquier gasto. Depreciaciones, amortizaciones, ajuste anual por inflación, pérdidas cambiarias, compras en el extranjero. Mencioné 5. Los reto a que busquen otras 5 conceptos que son deducibles fiscalmente y que no tienen que estar en un CFDI. El que cumpla los otros 5, le vamos a dar un pase para el Profit 2024. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. En este caso, ojo, la persona que reciba viáticos o que se eroguen viáticos en favor de la persona cuando tengamos un vínculo laboral y no los compruebe, ¿qué creen que va a pasar? Le entregamos un dinero a Benito. Benito, tienes que ir a México a presentar el Profit 2023. Le pagamos el avión directamente a la empresa y a él le entregamos una tarjeta empresarial para que vaya erogando hospedaje, transporte, alimentos, qué sé yo. De esas erogaciones que se hacen, vamos a suponer que el avión que pagamos directamente a la empresa no nos dieron la factura porque nos dijo Aeroméxico, solamente tiene 7 días para obtener el comprobante por internet. ¿Verdad que eso pasa? Y se nos pasó. Y entonces cuando nos metemos a la página de internet de Aeroméxico, dice, ya pasó el plazo de los 7 días, así que lo sentimos, Margarito. Ya no puedes obtener tu comprobante fiscal. Algunos contribuyentes se quedan con ese palmo de narices. Dicen, pues es que ya perdimos la facturación. Y entonces, ¿qué creen? Ese boleto de avión, ¿qué va a pasar? No es deducible, pero a Benito, ¿qué le va a pasar? ¿Saben ustedes qué pasa? ¿Sabes tú qué pasa, Benito? Sí. ¿Qué pasa? Voy a tener un ingreso y me van a cobrar impuestos de ese ingreso. Un ingreso acumulable. Para Benito, los gastos de viaje que se eroguen en favor del trabajador, que no se compruebe con el comprobante fiscal o no reúna requisitos, es un ingreso acumulable grabado para el trabajador. Y por lo tanto, en la nómina siguiente tiene que haber una retención de ISR. Fíjense cómo el SAT, aquí en este caso, cobra 3 veces un impuesto. 3 veces. ¿A quién le cobra el impuesto? El IVA y el ingreso y el ISR al Aeroméxico. El IVA que cobró se lo cobra porque es un impuesto causado y le cobra el ISR por el ingreso. Esa es la primera recaudación. La segunda recaudación es que a Benito, al ser un ingreso acumulable, va a tener que pagar un impuesto sobre la renta. Segunda acumulación. Segunda recaudación. Tercera, la empresa Compaq, que no puede deducir ese gasto y no puede acreditar el IVA, va a tener que pagar otra vez el IVA y no va a poder deducir, por lo que va a pagar más impuestos sobre la renta. 3 veces se recauda. ¿Por qué? Porque no se obtuvo el comprobante fiscal o no reunió requisitos. ¿Cómo ven? Qué padre, buen negocio, ¿no? ¿Por qué no se nos ocurrió hacer un SAT a nosotros? Sí. ¿Sí o no? Sí, hubiéramos hecho Entonces, aquí la moraleja es, tenemos que capacitar a las personas que viajan para que obtengan el comprobante fiscal y reúna todos los requisitos fiscales necesarios para poder lograr la deducibilidad del viático. Logrando la deducibilidad, se recauda nada más una sola vez. El IVA que se causó y que va a enterar el proveedor y el ISR que tenga que pagar. Porque la empresa lo deduce, acredita el IVA y el trabajador es un ingreso exento.
¿De acuerdo? Benito, ¿algún comentario ahí? No, adelante, adelante. Entonces, en este caso dice, así como las cantidades, dice, se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas las que correspondan conforme a la ley de impuestos sobre la renta, así como las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo, dice, que dichos gastos sean respaldados con los comprobantes fiscales. Si no tenemos el comprobante, entonces es un ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Por último, dice aquí viáticos exentos, cuando se comprueben. Esto nos lo dice el artículo 93 de la Ley de Renta, que nos habla de los ingresos exentos de las personas físicas. Y dice, son exentos los viáticos que se comprueben con el comprobante fiscal digital. ¿De acuerdo? Entonces, es un requisito indispensable para el trabajador que cuando haga un viaje pida el comprobante fiscal, lo obtenga. Y ese realmente es un problema, ¿o no, Benito? Tú, por ejemplo, Benito es una persona muy ocupada en todos los ámbitos. En el ámbito laboral siempre está trabajando. Y luego sale de viaje constantemente a distintas conferencias o a visitar a algunos distribuidores, qué sé yo. Y entonces se la pasa de avión en avión, de hotel en hotel, motel. Sí, de hotel en hotel. Se oyó medio raro, pero sí. Y no está tan ocupado en ese caso. Bueno, en ese caso se la pasa viajando y de repente hasta en el mismo avión va trabajando. Imagínense que además de ese trabajo que tiene que realizar, se tiene que preocupar por pedir el comprobante fiscal. De repente les dan un ticket del proveedor y le dicen, oye, en la página de internet, entonces tienen que meter a la página de internet a obtener el comprobante, a cargar los datos, obtener el comprobante. Y luego, por si fuera poco, nos dice, oye, requisitos para conservar la exención, tiene que cumplir requisitos del artículo 93, fracción 17, para que el viático sea deducible. Es decir, para que sea exento, tiene que cumplir con el requisito de obtener el comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Y luego, por último, dice, tenemos que proporcionar los patrones. Y es un dato que de repente está muy olvidado. La gente cree, ¿se acuerdan que en el 2017 se derogó el DIM, Declaración Informativa Múltiple? ¿Verdad que sí? Bueno, en esa declaración imprimíamos las constancias que estamos obligados a darle al trabajador. Ok. Cuando en una empresa se pagan viáticos a un trabajador, la obligación del patrón es que el 15 de febrero tenemos que entregar una constancia donde vengan todos los viáticos erogados en favor del trabajador, los cuales se les aplicó la exención del artículo 93. ¿De acuerdo? Es una obligación que tenemos todavía al día de hoy. Muchas personas creen que eso se derogó y no, está en el código, en la Ley de Renta todavía esa obligación. ¿Quiénes de ustedes pagan viáticos a trabajadores, en beneficio del trabajador, y le entregan estas constancias? ¿Nadie? ¿Saben por qué no lo hacen los que pagan viáticos? Porque hay una regla que dice que esta obligación se da por cumplida si emites el comprobante de nómina y en el mismo comprobante de nómina le desglosas los ingresos grabados y exentos por viáticos, conforme a la guía del llenado del CFDI. Si tú lo haces así, en tiempo y en forma, te eximen de entregar y expedir la constancia por los viáticos exentos. Constancia electrónica y el CFDI son documentos en XML que se cargan automáticamente en la declaración anual del trabajador, como ingresos exentos o grabados en caso de que no se comprueben. Un dato importante es que muchas empresas creen que como el viático se erogó directamente de la cuenta fiscal de la empresa o a través de una tarjeta empresarial, entonces no es un viático que tenga que declarar el trabajador. Y no, la ley dice viáticos erogados en favor de los trabajadores. No importa cómo se pagaron, si fueron erogados en favor del trabajador, son ingresos grabados o exentos del trabajador. Y tiene que haber una constancia y los tiene que declarar. El problema es que si no los declaras, la Ley de Renta dice, los viáticos son exentos, sí, si se comprueban, pero para que prevalezca la exención, tienen que declararse en la declaración anual. Caso contrario, si no se declaran, es un ingreso grabado para el trabajador. ¿Cómo ven? El problema es que si se le depositó una cuenta bancaria ese viático, entonces va a haber una discrepancia fiscal. Y el SAT va a detectar que son viáticos y no se declararon y son viáticos grabados. Si se depositó en una tarjeta empresarial o se pagaron, erogaron directamente de la empresa, pues va a ser muy difícil que detecte eso el SAT directamente al trabajador. Pero lo va a detectar cuando hagan una auditoría de la empresa y vean que no se emitieron las constancias o el CFDI de nómina. ¿De acuerdo? Volvemos al inicio. Oye, ¿cómo comprobamos que el viático es en favor de un trabajador? Le vamos a dar una constancia el 15 de febrero del año siguiente
o en la nómina va a estar timbrado el viático. Si no tenemos esos datos, tampoco podemos comprobar que se erogó en favor del trabajador. ¿Sí me explico? Es un todo, es un universo que tenemos que cumplir. No nada más el comprobante fiscal. Cumplió los requisitos, Benito, ya, del 29A de código y el anexo 20. Ya es deducible. No, porque se trata de un viático y tenemos requisitos fiscales que hay que cumplir. En este caso dice, para no poder expedir constancias, número 1, hay que, los viáticos en la fracción 28, fracción quinta del artículo 28, nos dice que los viáticos son deducibles, sí, como comentamos, siempre y cuando se cumpla con esos requisitos. Número 2, dice, artículo 152 del reglamento. El reglamento dice, oye, como sí a veces es complicado que ciertos proveedores te emitan un comprobante fiscal digital, vamos a pensar que el SAT es consciente de esa situación, dice, ok, el trabajador le vamos a dar un beneficio. Del 10% de los viáticos erogados, le vamos a permitir que no los compruebe y aún así van a ser exentos para el trabajador. Pero el límite es 15,000 pesos por año. Perdón, y es el 20% por cada viaje. 20% del viático erogado en cada viaje, máximo 15,000 pesos al año. ¿De acuerdo? 3. Artículo 93. ¿Son ingresos exentos para el trabajador? Cuando se comprueben con el comprobante fiscal y este reúna requisitos. Caso contrario, es un ingreso agravado. Y por último, artículo 99, fracción sexta. Estamos obligados los patrones a entregar esa constancia el 15 de febrero. Pero existe la regla donde dice, ok, si tú en el comprobante nómina emitido en tiempo y en forma señalas los viáticos grabados exentos, te eximimos de esta obligación de la constancia. ¿De acuerdo? Ok. Por último, el reglamento dice, aparte de que todo esto se tiene que cumplir, el trabajador tiene una única obligación, además, otra obligación. Tiene que hacer una relación de todos los comprobantes fiscales y de todos los gastos por cada viaje y entregársela al Departamento de Recursos Humanos o Contabilidad. El problema es que, como Benito, como les comento, está muy ocupado, aparte de estar pidiendo los comprobantes fiscales, tiene que agarrar una hojita y hacer la relación. Tal día, tal comprobante, tal importe por tal concepto, pagado con fulano documento, con tal instrumento. Y así cada uno de los documentos. Y al final, relación se la tiene que entregar a Recursos Humanos. Oye, ¿y ahí qué hacemos, Benito? A ver, aquí nos va a platicar Benito acerca de esto. Ahí es donde tenemos nosotros una aplicación, una app que ustedes pueden bajar. Es Compact Viáticos, de hecho ya la pueden empezar a bajar. Chéquense que sea la versión 2 porque trae reformas muy interesantes, trae características muy interesantes. Esta aplicación de Compact Viáticos, vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, imagínense que ustedes están en su teléfono celular y ¿qué es lo primero que hacen cuando ustedes inician con un viático? ¿Me explico? Lo primero que hacen es tomarle foto al comprobante. O sea, y esto lo copié de personas que viatican como tal y que agarraban y veían el CFDI, le tocan el ticket para después facturar. O bien, si les facturan ahí mismo, le dices, oye, mándamelo a tal mail y listo. Ese es el proceso o ese proceso que regularmente hacemos. Pero imagínense que esto lo tiene en su teléfono, porque el viático, recordemos que inicia el trámite con ustedes, no lo hace la contadora, es hasta que ustedes tengan. Es interesante, ¿por qué? Porque ese comprobante primero le puede llegar al contador, pero el contador no puede hacer nada con él. Dice, es que yo no sé quién lo gastó, no sé si fue Benito, fue Víctor, no sé quién fue, ¿me explico? Entonces dicen, entonces con tu app de viáticos tú puedes estar registrando aquí todo esto. De tal manera que el sistema, tú envías un correo electrónico y automáticamente interpreta ese XML y ya te dice así como está. Tú no tienes que capturar nada, simplemente metes el XML y listo. Ya el sistema ya detectó algo que pedías hacer a tu Víctor. Oye, quiero saber quién lo gastó. Entonces, con esto, Víctor, ya va a estar sabiendo. El sistema dice, tú lo sabes, es tu teléfono, es tu ID, yo lo reconozco, ya sabes quién lo gastó. ¿De acuerdo? Primera cuestión. Entonces, una vez que tenemos esto aquí, como yo le decía, tomamos la foto y ya después de la foto no lo convierte automáticamente a un XML. ¿Por qué? Porque todas las páginas son diferentes, o sea, y por eso no lo puede convertir, salvo que facturen con QR, con Compact QR, les recomiendo que lo hagan porque lo hace más automático, pero bueno, eso ya hacen con sus clientes que tienen que ver eso. Pero de momento, lo que hace, tomar la foto y para que no se te pierda. Y conste que yo era de los que no tomaban foto y traía todos los comprobantes ahí, me acuerdo que una vez se mojó ¿cómo se llama? La mochila, no, pues ahí perdí una lana. O sea, ¿por qué? Porque todos mojados ya no alcanzaban ni a ver los números.
Sí, de por sí no veo bien. Ok, bueno. Entonces, de aquí, una vez que están en el XML, el tema importante es vamos a anexarlos a la póliza. Los que sean contadores o si no, los que estén aquí como socios de negocio o que tengan un perfil contable, saben lo que es esto. De hecho, me acuerdo que en una ocasión una contadora de Colima me dijo, oye, las comprobaciones de caja chica o de viáticos son una tormenta, porque rompen con el esquema, es decir, están relacionados muchos proveedores. Y eso provoca que sea una problemática. Imagínense, por ejemplo, a veces yo hago comprobaciones de viáticos hasta de 15, 20 comprobantes, todos en Oxxo y en gorditas de 100, 10 pesos, lo que como, no más allá, me explico, pero como tal, agarro 20 comprobantes. Imagínense el contador que realiza mis viáticos, Jorge Tello, agarra y por cada uno tiene que estarse metiendo la DD, y después contabilizarlo. Y aquí en ese sentido, la verdad es que nosotros analizamos mucho esto y dijimos, bueno, vamos a ver dónde está la problemática, ¿me explico? Y hay dos problemáticas, las identificamos, una es el anexar y otra es el contabilizar, por lo cual no quisimos revolverlas esta vez y dijimos, no, vamos separándolas muy bien, de tal manera que tú vas a tener tu compa aquí, y si ustedes se fijan aquí, ahorita le voy a dar, aquí sí veo mejor, ¿sí me explico? Aquí tiene su flechita en viáticos, ¿me explico? En compa aquí la versión nueva va a traer una sección que dice viáticos, ¿sí? Que yo les voy a decir una cosa, a lo mejor debemos cambiarle, ponerle viáticos y caja chica, porque es para los dos. Los que tengan caja chica también es exactamente el mismo proceso. Es una póliza que tiene diferentes proveedores y esto hace muy complejo esto. Entonces simplemente le das aquí, tú como tal, compa aquí, listo, te metes y automáticamente te aparece una ventana ya en la web. Y esa ventana te dice, oye, buscar, y te aparecen las personas que tienen comprobaciones por realizar. Es importante lo que comentaste ahorita, Víctor, que decía, oye, pues yo quiero separar por viaje, porque si no, me decías… Tenemos que separar por trabajador y por viaje. Por trabajador y por viaje. Y por concepto. Y por concepto. Entonces, lo que te hace esta aplicación te dice, no te preocupes, ya el trabajador con que tenga su teléfono ya está separado, ¿sí? Por viaje, tú le dices qué viaje es, ya está separado. Y concepto, el sistema te lo toma y te va diciendo, oye, fíjate que aquí son más o menos los conceptos que traes. ¿Me explico? Entonces, lo interesante es que esto, si se fijan, no tuvo que hacer nada el contador. Ya aquí no lo están usando ustedes, ya lo está usando el contador, está en el sistema de contabilidad, ni siquiera se habló con el viaticador. Por ejemplo, yo que le caigo gordo a Jorge Tello, si me explico, ni siquiera tiene que hablar, le dice, es lo que más me gusta, me explico. Entonces, como tal, ya nada más simplemente dice buscar. Juan Manuel en este caso le dice clic ahí, ya se fijan, se puso la banderita, le dice clic aquí, listo, asociar, y en ese momento ya no tuvo que buscar. Si fueran 10 comprobantes, 15 comprobantes, ya no tiene que estar buscando. ¿Cómo ven, contadores? ¿Qué tanto les ayuda esto? ¿Batallan con la póliza de caja chica, con viáticos, sí o no? Sí. Es una lata, o sea, cuando la hacen es una lata. Entonces, esto te ayuda muchísimo para que por favor lo tengan presente lo que les puede hacer. Pero sobre todo lo que Víctor me insistía mucho cuando estábamos trabajando en esto, yo le decía, lo que quiero es que me agrupe por trabajador, viaje y concepto. Entonces, y tiene que haber esa vinculación entre el comprobante del alimento y tiene que existir otro de transporte o de hospedaje. Sí, de tal manera que lo que me vas a recomendar aquí es que yo acumule, o mejor dicho, agrupe mis comprobantes de un viaje y ya se van a la póliza y ya la póliza me va a decir qué viaje es. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Nos ayuda a un detalle que traemos muy importante con esto. De repente termina el mes y no tenemos todo el IVA acreditable porque no sabemos quién gastó. ¿Por qué? Porque el proceso de comprobar es muy lento. Espérame, es que no he hecho el Excel, no he hecho la relación, déjame mandar los XML, ahí está. No, con eso simplemente tu teléfono le dices clic, cerrar viaje y ya lo tiene el contador. ¿De acuerdo? Y de esta manera no traes que llegas al final del mes y se quedas tu unidad acreditable y dices, oye, no coincide con lo que trae el SAT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si no coincide con lo que trae el SAT? Del IVA acreditable. ¿No coincide mi IVA acreditable con lo que trae? Es correcto. No es correcto, o sea, tengo problemas. Ahora, si el IVA acreditable es más el que traigo en lo que es acreditable en el SAT y yo menos en mi contabilidad, no hay ningún problema. No creo que el SAT te moleste por eso. Pero si pasa así, significa que en el siguiente mes o en ese mes siguiente, ¿qué va a pasar, Víctor?
No nos va a cuadrar, ¿no? No va a cuadrar y va a haber ahora negativo. Y ahí sí el SAT es muy inteligente porque dice, no, cuando tengas más IVA acreditable en tu contabilidad que en el SAT, ¡boom! Carta, invitación. Que Víctor es un experto en ese tema. Entonces ahí la verdad es que hay que evitar esto. Esto es para que tengamos más control. ¿Listo? Y ya está como tal. O sea, si fijan así, hasta la presentación está muy poquita. Vamos a estar, para nuestros socios de negocio, por favor, cuando nos contacten, vamos a estar dando eventos de viáticos, pero ya un poco más de detalle, 3, 4 horas. Me explico ya junto con la aplicación, con todo lo que implica, con todo lo que se tiene que hacer, para que por favor estemos allá al pendiente. Pero bueno. Aquí déjame comentarles una experiencia. Hace un mes más o menos, cuando nos juntamos la primera vez para planificar esta presentación, nos fuimos a comer a un restaurante. A la hora de la cuenta, Benito pagó. Y entonces en el momento que paga con la tarjeta le dice, necesito el comprobante, da sus datos. Y en eso estábamos ahí todavía en la sobremesa platicando cuando en la aplicación me dice, mira, ya está aquí el viático, ya facturaron. Y en eso llega el mesero como 2 minutos después y dice, tenemos problemas para poder enviarle el comprobante. Nos permite, en el transcurso del día se lo vamos a enviar. Benito ya lo tenía en su aplicación y me dijo, y ya está en la nube. Sí, o sea, es cuando en el restaurante todavía no lo podían mandar. Sí. O sea, no podían enviar, pero no te preocupes, ya me llegó a mí, listo, tal cual. Entonces, eso ayuda muchísimo. Bueno, pues adelante, empezamos a hablar de cancelaciones ahora, de este tema que también tiene que ver con cartas de invitación, por cierto. Exactamente. De hecho, el tema de la cancelación de comprobantes es todo un tema perfectamente. Platícanos aquí, en este caso, bueno, dice, primeros problemas, cancelar comprobantes fuera de plazo. Sabemos que con la reforma 2022 se adiciona un párrafo en el artículo 29A donde dice que para poder cancelar comprobantes se tienen que cancelar en el ejercicio en que se emiten los comprobantes. Es decir, si emites un comprobante en 2022, lo tienes que cancelar en 2022. Sin embargo, a través de reglas nos dice, oye, les voy a dar chance a los contribuyentes de que los comprobantes que se emitan en 2022 se puedan cancelar a más tardar el día en que debas presentar la declaración del ejercicio, es decir, 31 de marzo o 30 de abril. ¿De acuerdo? En este caso, el 2022 hubo otra regla donde nos permitían cancelar comprobantes de cualquier ejercicio hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero en 2023, al día de hoy, junio, ¿qué tipo de comprobantes? ¿Cuáles son los comprobantes que podemos cancelar al día de hoy? ¿Cuáles son los que podemos cancelar sin que nos impongan una sanción? Solamente los del 2023. Si por alguna razón tú tienes la necesidad o la obligación de cancelar un comprobante del ejercicio 2022 o 2021, te van a multar. La multa es segura. ¿De acuerdo? Otro, no cancelar comprobantes de ingresos cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error. Hay multa por no cancelar comprobantes. Si emitiste un comprobante con algún error, lo debes de cancelar. Oye, y si no lo cancelo y llega una nota de crédito, la nota de crédito no va a ser deducible. Y cuando hagas el nuevo comprobante, vas a tener 2 ingresos acumulables. Oye, pero ¿cómo le comprueba al SAT que son el mismo ingreso? Pues le dices que es el mismo ingreso, pero el SAT te va a decir, oye, ¿por qué no cancelaste el anterior? Ah, es que mi protocolo interno no lo permite. Por eso emitimos la nota de crédito, como una especie de cancelación elegante. Pero esa nota de crédito no es deducible y el otro comprobante será un ingreso. Al comprobar que ya acumulaste, te van a decir, ok, la multa es del 5% porque no lo cancelaste. Oye, Víctor, ¿pero por qué estamos obligados a cancelar un comprobante? Porque nuestra obligación, de acuerdo al 29A de código, es emitir comprobantes con los requisitos del 29A, con todos y cada uno. Si no cumples con uno, entonces la autoridad te va a sancionar porque emitiste comprobantes sin requisitos. Y la obligación es cancelarlo. ¿De acuerdo? No lo cancelas, ahora hay una multa. Y por último, el del medio, cancelar CFDI de ingresos sin una causa para ello. Levante la mano quien ha cancelado un comprobante de ingresos desde el año pasado, 2022 y 2023. Levante la mano quien ha cancelado comprobantes de ingresos. Ok. Pregunta, además del comprobante cancelado, ¿tienen otro documento que justifique el por qué lo cancelaron? Digan, ¿sí o no? No, sí. Bueno, a partir del año pasado, para poder cancelar un comprobante y que no nos multen, y obviamente se requiere primero autorización del receptor, segundo, que esté cancelado en el ejercicio, pero además, si cancelaste un comprobante de ingresos, tienes que tener otro documento que justifique por qué lo cancelaste. Si no tienes ese documento,
cuando el SAT inicia facultades de comprobación, te van a decir, oye, tenemos conocimiento que en el 2022 cancelaste 425 comprobantes, con un importe de 1.800.000 pesos. Ese registro lo tenemos. Cuando llega el SAT ya lo tiene. Y va a decir, oye, de esos 425 comprobantes, entrégame los 425 documentos que justifiquen el por qué los cancelaste. ¿No tienes ninguno? Ok, de los 1.800.000 pesos de ingresos facturados cancelados, me debes el 5% de multa. Oye, pero eso empezó el año pasado, sí, pero el SAT no ha hecho nada. No, el SAT tiene 5 años de facultades. Y cuando llegue el 2023, el 2024, el 2025, te pueden revisar 2022 y te van a decir, oye, ¿dónde están esos documentos? No los tengo, 5% de multa. 5% de multa por no cancelar el comprobante, 5% de multa por cancelarlo sin tener un documento que justifique y 5% de multa por cancelarlo fuera de plazo. Sé que no han llegado las multas ahorita, pero van a llegar. Eso téngalo por seguro. Sí. Ahora fíjate qué tramposo o qué mala onda el SAT, porque en un momento determinado, no sé si te acuerdas que hubo, que tú no podías cancelar del año anterior. Exactamente. Dije no podías. O sea, no el SAT te podías. bloqueaba. O sea, había un impedimento tecnológico para decir, en la página del SAT. no pasa, me explico tal cual. Y ahorita el SAT dice, no te preocupes, ¿quieres? Cancélalo, no hay problema, ¿me explico? Nada más que el SAT no nos está diciendo de que, oye, vas a tener una multa por porque está cancelado. Ya lo está diciendo el código. ¿Sí me explico? Es decir, abusados, porque ahorita mucha gente, no, es que sí me deja. Pues sí te deja porque te va a cobrar una multa. Entonces, en resumen, aquí, señores, no porque puedan cancelar significa que están dentro de la ley. ¿Sí? Puede ser que al contrario, ahora está peor porque ahora puedo cancelar y estoy automáticamente ganándome una infracción que tarde que temprano el SAT no la quiera cobrar. Te la va a notificar por buzón y al rato tu opinión de cumplimiento va a salir negativa. ¿Por qué? Porque tienes ahí un crédito fiscal pendiente de pagar. Y sin auditoría. Sin auditoría. Sin auditoría, simplemente requerimiento, aquí está, te compruebo esto, tú mismo lo firmaste, no puedes repudiar este acto, tú mismo lo hiciste, por lo cual págame. Así es de que mucho cuidado con cancelar 2022. A veces nos pasa, nos llega a veces a servicio, oye, es que fíjate que un contribuyente quiere cancelar del 2014, 2015, ¿qué quiere ganarse multas o qué? ¿Por qué? Ya que se la juegue, ya lo que hizo. Y otra cosa, Benito, fíjense, resulta ser que un cliente tiene un comprobante de 2021 mal emitido, ¿de acuerdo? 2021 se emitió mal, algo tiene mal. Y ahorita 2023 te habla el cliente y te dice, oye, Víctor, quiero que me canceles el comprobante de 2021. ¿Por qué? Por lo que sea. ¿Se puede cancelar? Sí, sí se puede. ¿Se debe? Sí, también. ¿Por qué? Porque lo debemos emitir correctamente. Pero el problema es que como es del 2021, como dice Benito, el SAT nos va a dejar. Pero decía mi padre, en paz descanse, en esta vida nada más hay 2 cosas seguras, la muerte y los impuestos. Pues, ¿qué creen? Ahora va a haber 3 cosas seguras, la muerte, los impuestos y la multa por cancelar comprobantes fuera de plazo. Ya son 3 ahora. Entonces, nos va a llegar la multa. Pero ahora, Benito, el otro detalle es, ya lo cancelé y lo volví a emitir. Y ese que vamos a emitir, hay que emitirlo de cierta forma, ¿de acuerdo? Porque lo que busca el cliente es deducir. Y como el comprobante original no cumplía con algún requisito que impedía la deducción, entonces ahora lo vamos a emitir correctamente. El comprobante ya una vez que lo emitimos correctamente en 2023 de una operación de 2021, pregunta, ¿es deducible? ¿Sí o no? Fuerte que se oiga, no, díganle. No, ¿de acuerdo? No es deducible. ¿Por qué? Porque está emitido fuera de plazo. El plazo es en el ejercicio en que se llevó a cabo la operación. Entonces, el comprobante, aunque se emita correctamente en forma, ya no cumplió en tiempo. Y por lo tanto, el comprobante tiene la misma suerte que el anterior. No es deducible. Okay. ¿De acuerdo? Y el proveedor se va a ganar una multita del 5%. Por lo menos, porque es del 5 al 10%. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de la cancelación, cuando se tiene que cancelar como tal, y ahí tenemos una cuestión con reciclos, ¿verdad? Con reciclos que tenemos como plazo diferente. Tenemos un plazo para los repecos, sí, digo para los repecos, para los reciclos. Solamente es un plazo diferente, o sea, dice la disposición, solamente podrán cancelarse en el ejercicio, salvo que haya una disposición expresa que señale un plazo menor. Y en el reciclo
Dice la ley de renta que el comprobante global que emiten los Recico solamente podrá cancelarse en el mes en que se emitió. Luego, en una regla que acaba de salir este año, dice, bueno, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que se emitió el comprobante global. Entonces, los Recico tenemos un gran problema. El comprobante global lo tenemos que hacer forzosamente diario, semanal o mensual. Y en el mes en que lo elabores, si por alguna razón tienes que cancelarlo, por la razón que sea, lo puedes cancelar en ese mes que lo elaboraste o a más tardar cuando presentes tu pago provisional de ese mes en que lo elaboraste. Si lo cancelas posterior al 17, 5% de multa. Ok, ahí está. Bueno, y aquí hay 4 motivos de cancelación. Muy importante, y cuando damos pláticas, ahí cuando estamos dando pláticas con eso, les digo, si me vas a preguntar algo de cancelación, hay 2 requisitos. Dime qué motivo de cancelación y qué tipo de relación manejaste. Porque después, es que manejé la cancelación 04. Pero ¿fue motivo o tipo de relación? No, pues no sé, entonces ya no te puedo responder. Entonces siempre es dos cosas muy importantes: el motivo de la cancelación y el tipo de relación. Y el motivo de cancelación, decíamos Víctor y yo, nos dábamos risa porque un día estábamos reflexionando sobre estos motivos de cancelación, que bueno, hay 4 motivos de cancelación, pero solamente te conviene utilizar 3. ¿Sí me explico? O sea, mejor dicho, solamente conviene utilizar 3 porque el cuarto no. Si el otro es muy peligroso y el otro no sirve, o sea, prácticamente tenemos un motivo de cancelación como tal. O sea, de 4 me quedó 1. Sale 4 porque no sirve 1, porque el otro no me conviene. Entonces, aquí como tal tenemos. Nada más rápidamente quiero platicarles, y esto es muy importante. Pusimos en rojo operación nominativa relacionada con una factura global. Ya no cancelen con factura global cuando tengan que expedir un CFDI nominativo, ya no lo hagan. Ya se emitió de parte del SAT en la guía de llenado, donde te dice, oye, no te preocupes, puedes hacer un CFDI de ingreso, ¿me explico? Sí, pero de egreso, para que restes tu factura global, ¿sí me explico? Y después expidas tu CFDI de ingreso como tal. O sea, afortunadamente ya cambió esto, porque esta es una verdadera batalla. ¿Recuerdas, Víctor, que...? Sí, y de hecho ese cambio de la guía se lo debemos a Benito. No, Sí. no. Se lo debemos a Benito. No, Él intervino por todos ustedes como contribuyentes en el SAT y les hizo ver al SAT que ese era un motivo de cancelación sumamente complicado y que a los Recico les podría generar también las multas obligatoriamente del 5%. Sí, bueno, hay un trabajo conjunto de las asociaciones como tal, a mí, Tiemex y Pacto. Como tal. Entonces sí es muy importante esto para que ya no lo hagan. Ya hagan su CFDI nominativo y creo que es mucho mejor. Es más, me acuerdo que Víctor, porque también Víctor da muchas pláticas de esto, hasta lo veían feo cuando de repente, no, pero ¿cómo va a ser que haces factura global para hacer esto? O conmigo se enojaban. Dije, pues es lo que marcaba la guía. ¿Te acuerdas que nos quedaban viendo como diciendo, no, es que cómo se les ocurre? Pues es que no se me ocurre a mí, así estaba en la guía de llenado, ¿me explico? Entonces, bueno, pero ya no tiene que ser esto. De otra, como tal, como lo que veíamos es la 3. La 3 es lo que decía Víctor, es muy peligrosa porque tienes que tener algo que nos justifique eso. Aunque la 2 y la 1 también, me decía Víctor, bueno, aunque tú canceles con motivo de cancelación 1 o 2, tienes que tener un mail, ¿verdad, Víctor? Algo. Por lo menos un mail, pero puede haber otros documentos que justifiquen la lista de precios, la cotización en caso de que el precio haya sido mal facturado. Puede haber muchas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, bien, yo creo que la cuestión es a que el SAT tarde que temprano va a decir, ya no hay cancelación. No se espanten, en España no hay cancelación, en muchos países no hay cancelación. Es más, en Costa Rica, que estuvimos allá, no hay cancelación. Y aquí dicen, no, es que no hay, pues, tal cual, tarde que temprano la van a quitar, tarde que temprano. Ellos van a ver si o no. ¿O qué opinas, Víctor? ¿Pero en Costa Rica no hay humanos o qué? Sí, nada más que dicen ellos, vas a corregir con tu nota de crédito. Le llaman, ni siquiera nota de crédito, se llama una contrapartida. Entonces tenía que modificar ley para poder hacer todo esto. ¿Te acuerdas en el 2017 cuando me platicaste el problema que traía el SAT acerca de las notas de crédito por los anticipos? Sí. ¿Y qué dijeron? Que proponían una regla para que la nota de crédito fuera deducible en pagos personales, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué dijo el Departamento Jurídico del SAT? No, dice, ya conocemos cómo son los contribuyentes. No sé si te acuerdas el comentario. Sí, cómo no. Si les damos una regla a los contribuyentes para poder deducir las notas de crédito por este motivo en pagos personales, por anticipos, dice, se van a tomar no la mano, se van a tomar el pie y todo el mundo va a querer deducir las notas de crédito en pagos personales por el concepto que sea.
Actualmente, ¿qué estamos comentando hace unos días? Los descuentos en un comprobante de ingresos, los que vienen incluidos en el comprobante de ingresos, muchos contribuyentes el año 2021 y atrás los neteaban y acumulaban el neto. Factura 1 millón, descuento 100,000, en pago personal, ingreso acumulable 900,000 pesos. Pero en 2022 se dieron cuenta muchas empresas que esto estaba un error. ¿Por qué? Porque como la declaración está prellenada, ahora aparece el ingreso prellenado de 1 millón. Oye, y los descuentos, y lo peor es que dicen algunos contribuyentes, ¿de dónde diablos sacó la información el SAT? Sí, tal cual. ¿Sí o no? ¿De dónde sacó esta información? Así. Pues de tu comprobante fiscal. Es que yo neteo los 900,000 pesos porque ese es el ingreso acumulable. No, señores, ahí dice el renglón descuento, y el descuento es una deducción autorizada. Y en el 14 de renta señala que para determinar el pago personal de la persona moral es el ingreso nominal por el coeficiente. En ningún momento dice réstale los descuentos. Los descuentos en una nota de crédito o en el comprobante de ingresos son deducibles en la declaración anual siempre. ¿Sí o no? Sí, así es, tal cual. Bueno, vamos a seguirle. Aquí no sé, si quieres comentar algo, Víctor. En este caso, bueno, aquí comentamos, de hecho ya está comentado esto, realmente nos adelantamos. Ya lo comentamos, ¿verdad? Sí, ya nos adelantamos. Ya o sea, nos para saltamos poder esto, ¿no? cancelar comprobantes tiene que ser justificando con documentos el por qué cancelas. Si no lo cancelas es multa, y para cancelarlo tiene que estar dentro del plazo que señalan las reglas. Y aquí están las multas, para que vean que no echamos mentiras. ¿Sale? Como siempre, cuando estamos platicando, Víctor y yo, cuando me toca asistir a un curso con Víctor, lo que sea, siempre es, no te creo. O sea, no te creo no significa mala onda, sino decir, oye, dime el fundamento legal, me explico, o sea, tal cual, oye, dame el fundamento legal. ¿Se acuerdan que en nuestras pláticas generalmente les digo, no me crean, nunca me crean? Así les digo, no le crean a Víctor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde está en la ley. Es muy importante eso. Es que no me crean a mí, no le crean a Víctor, hay que ver siempre, a ver, déjame checar dónde está la ley como tal. ¿Sale? Adelante. Veo que le están tomando fotos, no sé si sea a mí, a Víctor, ¿a cuál de los dos? A los dos, ok, perfecto. No, la página, perdón, ok. Me decían así, ok, bueno. Sustitución CFDI previos cuando se utiliza en lo que es la cancelación, ¿verdad? El tipo de relación tanto uno, es más importante esto, ¿verdad? Así es, la relación, ese es importantísimo. Ya sea que utilices la forma, el motivo 01 o el motivo 02, siempre cuando hablamos de la cancelación yo doy algunas recomendaciones. Oye, número 1, tienes que tomar en cuenta cuál va a ser el motivo dependiendo el modo de acumular de la persona. Uno zona flujo, otro zona de vengado. El segundo consideración es el método de pago del comprobante que vas a cancelar, si está con PUE o está con PPD. Y el tercero y el más tercero, no es el más importante, pero sí, tienes que tomar en cuenta que al cancelar un comprobante y sustituirlo, el nuevo comprobante siga siendo deducible para el cliente, siga siendo deducible, ¿de acuerdo? Ayer comentaba esto en un curso, aquí en un instituto de Guadalajara estaba dando un curso, y entonces les comentaba, a ver, ¿qué es lo que vendes tú? Le pregunté a una persona, dice, bombas. Ok, ¿son bombas chinas así de las más baratas o son muy buenas bombas? Dice, son las mejores del mundo. Perfecto. Quiero entender que tu producto tiene mucha calidad, sí, pero ¿qué pasa si la factura que tú emites por la venta de las bombas no cumple algún requisito? Es no deducible y por lo tanto el costo se incrementa un 46%. ¿Sigue siendo de calidad tu producto? Puede ser calidad, pero ya se excedió en el precio. Entonces la calidad de los servicios y los productos que otorgamos se extiende hasta el comprobante fiscal. Si tú emites el comprobante fiscal correctamente, no nada más tu producto o tu servicio tiene calidad, sino también tu facturación y por lo tanto el cliente va a poder deducir lo que te pagó y acreditar el IVA que te pagó. Y eso se refleja en un beneficio económico. ¿De acuerdo? Entonces la calidad solamente se va a allá. En este caso, cuando cancelemos un comprobante, el último punto es evita a toda costa que el SAT, el nuevo comprobante que emitas, te lo considere como un ingreso acumulable. ¿Y cómo lo justificamos? ¿Cómo le demostramos al SAT que el nuevo comprobante que estamos emitiendo ya lo acumulamos anteriormente y ya trasladamos el impuesto y lo enteramos? ¿Cómo lo justificamos? Tipo de relación solamente. La relación. Solamente. Es indispensable siempre relacionar los comprobantes cuando se sustituyen unos con otros. De repente el cliente les va a decir, señores, emite el comprobante, pero no me lo relaciones. ¿Pero por qué? Es que el problema es que como es del año pasado la operación y no te la pagué o no la contabilicé, que es otro requisito, sí, estar debidamente contabilizado, ya pasamos y entonces ahorita que te lo voy a pagar, necesito que lo canceles y lo vuelvas a emitir como este año porque voy a simular que la operación es de este año. ¿De acuerdo?
Entonces uno dice, está bien, lo emito y lo relaciono con el anterior, porque yo sí acumulé el impuesto sobre la renta del año pasado. Entonces, si lo emito y no lo relaciono, el SAT va a pensar que es otro ingreso acumulable. De hecho, lo va a precargar en la declaración. Yo le puedo decir, oye, este ingreso lo voy a disminuir porque ya lo acumulé el año anterior. ¿De acuerdo? Se puede. Pero si no lo relacionas, el SAT va a pensar que es otro ingreso. ¿Cómo le demuestras que ese sustituye al anterior? Es otro ingreso, porque el 17 dice, son ingresos acumulables en el momento en que se factura, se cobre o se envíe. Y como lo facturaste y no tienes forma de mostrar que ya lo relacionaste con otro comprobante, es otro ingreso acumulable. Si lo disminuyes así por tus pistolas, suspensión de sellos digitales o carta de invitación. ¿De acuerdo? Oye, pues si el problema es del cliente, porque no lo contabilizó, no algo, pues el problema es del cliente, lo relacionas, pero no quiere que lo relaciones. ¿Por qué? Porque la relación va a decirle al SAT, este comprobante es de una operación del año pasado, pero está facturado en un ejercicio posterior. Entonces, el comprobante sigue siendo no deducible. Y por eso no quieren que lo relaciones, porque quieren que tú pagues los platos rotos. Tal cual. Bueno, me voy a saltar porque ya tenemos muy poquito tiempo, que es lo que estábamos explicando ahorita. No creo que nos esté tanto temas aquí. Es exactamente lo mismo que estamos viendo. En el caso 3 es muy importante, porque el caso 3 si van a cancelar algo, que es lo que siempre maneja con Víctor, de decir, oye, a ver, si vas a cancelar con el tipo de relación 3 es que realmente no se llevó a cabo la relación. Y hay unos que dicen, no, yo lo hago con nota de crédito. No, ahí sí está todavía peor, me explico, pero de cualquier manera, aquí es donde hablamos mucho de fecha cierta. Oye, hagan un contrato cuando realicen la operación, y un contrato de siempre no, donde estén cancelando la operación y solamente utilicen en ese caso este tipo de relación. O sea, ese tipo de relación no lo utilicen si no tienen toda la documentación de lo que hablaba Víctor. Ya no estoy hablando de un mail, aquí sí tengan algo mucho más fuerte, porque si no, sí pueden tener problemas muy delicados. 3 hay que con mucha precaución. En una ocasión me tocó un contador que dijo, no, es que el 3 es el que menos se me complica para cancelar. Dije, no, para cancelar ahorita, pero cuando llegue el requerimiento de información, se te va a complicar muchísimo más. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a un tema que ya el último, este tema sí es muy importante. Este tema es para platicarlo una hora o más, nada más que ahorita vamos a resumirlo brevemente, pero es sobre el acreditamiento con la famosa tipo de relación 17. ¿Ok? Así es de que vamos a platicar de esto. Hay una jurisprudencia, no se preocupen, no la vamos a leer, ¿sí? que salió, ya se resolvió 15 de marzo 2023. Aquí está como tal, si quieren checar el número o sáquenle una foto, ya después la lean con calma, cuestión contable, sobre todo que están metidos en esto, pues hay que ver, ¿me explico? Aquí está, si quieren también para sacar como tal esto, para que lo tengan, ¿sí? Y que esta como tal te marca lo siguiente. Aquí adelante, a ver, ¿quién es quién, Víctor? Vamos a ver. ¿Tú eres el fiscalista, yo soy el técnico? Así es. Ok. Bueno, vamos a pensar. Yo como fiscalista le brindo un servicio a Compaq. Oye, Compaq me contrata a mí para dar una asesoría fiscal, en IEPS, por ejemplo. Perfecto. Voy a emitir mi comprobante y como me tardan en pagar un mes, lo emito con PPD 99. ¿De acuerdo? ¿Sí está así el ejemplo? Sí, PPD, sí, correcto. Sí. Después le digo, oye, Benito, necesito mi actualización de Compaq o del sistema de facturación. Véndemelo, y entonces me factura, y también con PPD 99, ¿de acuerdo? Tenemos una cuenta por cobrar mutuamente y simultáneamente somos acreedor y deudor simultáneamente. Entonces, cuando llega el vencimiento de mi factura para cobrar, le digo, oye, Benito, págame. Y me dice, sí, pero ¿tú qué crees? Me debes del sistema. ¿De veras? ¿Cuánto es del sistema? No, pues aquí vemos que yo cobré 60,000 pesos de la asesoría y los sistemas de red, 10 usuarios, me cobró 35,000 pesos. Entonces digo, oye, pues ya nada más págame la diferencia. Listo, y ya para que sea más cómodo. Y lo otro, hacemos un comprobante de pago con compensación. Yo emito un comprobante de pago a él por los ¿cuánto quedamos? Pues, deja con el IVA. Aquí está. Ya por los 40,600 pesos, comprobante de pago, y él me emite un comprobante de pago también por 40,600 pesos aplicado a mi factura. Sí. En este caso, en ambos casos dice compensación. Sí, que aquí en este caso, vamos aquí como tal, el asesor fiscal dice 60,000 de ventas, de ingresos, 9,600 de IVA. Si la otra persona tiene 35,000, 5,600 de IVA, ya los dos hicieron su provisión de venta, ya los dos vendieron. Listo, vamos como tal, aquí los dos ya han vendido los dos, ¿sale? No, todavía no se pagan, simplemente se deben, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí ya registro del gasto
y ahora van a registrar el gasto. En este caso, el asesor fiscal dice, oye, voy a registrar el gasto de la asesoría técnica o lo que ustedes quieran, voy a registrarlo por 35,000. Fíjese que el IVA es IVA acreditable no cobrado, todavía se considera IVA acreditable no cobrado, no juega para declaración, no juega nada, ya está aquí en el asiento contable de la persona que está registrando este gasto como tal. Y después, como tal, ahora sí ya esta persona habla de que, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí hay que pagarnos, Víctor, y ahora sí lo que comentaba Víctor. Así es, entonces yo hago el comprobante de pago indicando que yo cobré esa cantidad con compensación, con la clave 17. Y a la vez también Benito tiene que emitir un comprobante de pago hacia mí por los mismos cantidad con compensación. Si en un momento dado Benito y su servidor tuviéramos un saldo a favor de IVA en ese mes en que compensamos, pues presentamos nuestra documentación, nuestro trámite, y lo que el SAT está haciendo desde el 2021, que en el 2022 originó una jurisprudencia en el 10º circuito de aquí de Guanajuato, es que dicen no hay acreditamiento de IVA cuando el pago se realice por compensación. ¿Por qué? Porque la compensación no es una forma de pago en derecho civil. Es una forma de extinción de obligaciones, y para que el IVA sea acreditable, de acuerdo a la ley del IVA, el artículo 5, dice tiene que estar debidamente pagado. Pero para trasladarlo, dice la ley en el 1B, para trasladar el IVA tiene que estar efectivamente pagado o que el interés del acreedor quede satisfecho con cualquier forma de extinción de obligaciones. Es decir, pagado con flujo, cheque, transferencia, o con compensación o lo que sea para trasladar. En este caso, en el ejercicio que estamos haciendo, tanto Benito como su servidor trasladamos el impuesto y lo tenemos que declarar como un impuesto causado en el mes en que lo causamos, en que lo cobramos, compensamos. ¿De acuerdo? Pero en el acreditamiento ya no tenemos derecho. Causamos, pero no acreditamos. Es decir, aquí, como se fijan, aquí fue un importe de 60,000, dice, oye, ya me pagó con transferencia 29,000 pesos como tal, ¿sale? Y acá me pagó con compensación 40,000. Chéquense qué va a pasar con esos 40,000, O sea, él ya expidió, como dice, bueno, y como ya me pagó, ya Víctor dice, ya me pagó Benito, me explicó como tal, me depositó 29,000 y me hizo una compensación de 40,000, ya está satisfecho, ¿sí o no? Así es. Ya Víctor Yo ya dice, estoy perfecto. satisfecho. Ya está satisfecho su obligación como tal. Y entonces ahora sí, vamos a ver qué va a hacer Víctor. Cargo a bancos 29,000. Fue lo que llegó de depósito, ¿sí o no? Sí. Listo. Después, proveedores 40,000. ¿Me explico? Como tal, porque ahí es donde viene la compensación, porque en este caso está compensando, en lugar de bancos, está quitando una obligación que tiene que pagarme a mí. Oye, págame, Víctor, dice, no, ya compensamos, acuérdate. Hasta aquí. Dale, entonces ya hace asiento contable. Abono a clientes 69,600. Es decir, ya no le debe ningún cliente. Ya él dice, ya no te debo yo nada, ya estamos en paz, Víctor, listo, perfecto. Después, IVA trasladado no cobrado 9,600, IVA trasladado cobrado 9,600. Es decir, le debes al SAT, Víctor, 9,600. Eso sí. Eso sí lo debes. Pero a la hora de registrar, lo que te dice la jurisprudencia, te dice, hey, espérate. El IVA que tenías de 5,600 del REP de compensación, adivina qué. Te lo voy a dejar que lo pongas como un gasto, sí, pero imposible que lo acredites, lo cual me implica un mayor carga fiscal, ¿no, Víctor? Así es. No puedo acreditar, pero la ley también en el artículo 28 dice, no son deducibles el IVA y el IEPS, salvo que no tengas el derecho al acreditamiento. Como la jurisprudencia federal de este año, 2023, dice que cuando se pague con compensación, no hay acreditamiento, entonces no tengo el derecho al acreditamiento. Por lo tanto, la ley de renta dice es un gasto deducible. Entonces, no podemos acreditar esos 5,600 pesos, pero sí lo deducimos. Sí. Ahora bien, estimamos que un 5%, no, un 0,5% de las operaciones son con compensación. Entonces son poquitas, ¿no? Sí, el problema principal es que son los grandes corporativos los que se compensan las cantidades o los flujos grandes. Y si ya vamos con montos, a lo mejor es un 3% que el fisco está diciendo, ay, mira, si tienes 17%, tienes la 17 compensación en tu pago, perfecto, de ahí voy a ver cuánto acreditaste, porque si acreditaste algo, te lo voy a tumbar. Entonces, ahí es muy, muy importante eso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya ahora el supuesto, la persona que está recibiendo como tal la asesoría, y bueno, él va a registrar su gasto como tal, compensación 17,000, tal cual, y va a decir servicios 60,000,
proveedor 9,600, listo. Y después su gasto por IVA no acreditable serían 5,600. Es decir, los dos IVA se perdieron de los dos lados. ¿Sí? Entonces, eso tiene consecuencias, yo le llamo devastadoras, ¿no, Víctor? Sí, claro. Y que si no la estás manejando, cuidado con eso. En otras palabras, en resumen, no manejen compensación. Ya no. Evítenlo. Olvídense que hay compensación. Entonces, ¿qué hacemos ahorita, Benito, con lo que me debes y te debo? Pues intercambiar flujos. ¿Cuerpo mático? ¿Mande? No. Flujos de lana. Ah, ok. Sí, no. Cheque. Cheque. Un cheque. Sí. Ya. No. Sí, sé, claro, por favor. Ay, Dios mío, ya hasta me dio como que escalofrío. ¿Me explico? Bueno, ok. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. Le queremos agradecer, Víctor, Víctor, también su atención y su presencia en este lugar. Y muchas gracias. Nos da energía, Víctor y yo siempre platicamos, ¿verdad, Víctor? ¿Qué opinas de las sesiones presenciales? No, maravilloso. El estar aquí, el contacto, el verles las caras, las expresiones, es maravilloso. Los cursos en línea, a mí en lo personal no me gustan. El hablarle a una cámara, a un monitor, es sumamente triste. Sí, y en cambio acá verlos ahí, ver que uno está poniendo atención, otro está sacando fotos, otro está chateando, otro está dormido, pero finalmente lo estamos viendo, me explico, o sea, tal cual, pero lo estamos viendo, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, muy amables. Es un gozo, muchísimas gracias. Gracias. Sigan disfrutando el Profit. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Benito. No se me vayan, vénganse para acá. Como siempre, muy amena su conferencia, me encanta cómo la llevan a cabo, nos mantienen muy despiertos y sobre todo muchas gracias por todo lo que compartieron, porque al final de cuentas son elementos que trabajamos en el día a día y que necesitamos conocer todos estos detalles para que se emitan los FDI con toda la confianza. Les quiero entregar un reconocimiento que dice así: lo mejor de trabajar en equipo es que siempre tendrás a alguien a tu lado. Se los quiero mostrar para que lo vean y adentro viene sus nombres. Víctor Ochoa, muchas gracias por tu participación en este Congreso Compaqui Profit 2023. Y muy amable, gracias Benito, a ustedes. No eres la excepción, también eres de casa, claro, pero también aquí tenemos el tuyo, misma frase, y también si lo abrimos podemos ver tu nombre, Benito Barragán. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Sabía esta frase de otra manera. Dice, lo mejor de trabajar en equipo es siempre tendrás a alguien a tu lado a quien echarle la culpa. Ah, caray. Sí, así es. Así lo Espero sabía que yo. no sea yo y sea hacia acá. Ah. O sea, si la conferencia les gustó, qué bueno. Si no les gustó, fue Víctor. Mira, menos mal que se Gracias, apuntaron gracias. entre ellos. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adelante.